tenemos la geología, ¿cierto? La antropología, la cariología es la ciencia que va a estudiar la enfermedad de caries. ¿Cierto? Esta rama de la odontología que se va a dedicar al estudio, a la prevención y al tratamiento de la enfermedad de caries. ¿Basado en qué? En la mejor evidencia científica disponible y más actualizada. ¿Ya? Porque la enfermedad de caries se trata desde los años 50. O se sabe de caries dental desde hace mucho tiempo. Pero esto ha ido evolucionando. Ya ha ido evolucionando porque se ha ido conociendo cómo evoluciona, cómo es la historia natural de esta enfermedad. Y ahí para los que tuvieron promoción y prevención, y hablábamos de la historia natural de la enfermedad, ¿cierto? Cómo se relaciona la historia natural de cualquier enfermedad con los distintos niveles de prevención. ¿Se acuerdan? ¿Tenemos qué tipos de niveles de prevención? Primaria, secundaria y terciaria, ¿verdad? En la prevención primaria, ¿hay enfermedad? No, nos enfocamos en la salud, ¿cierto? Entonces, cómo ha ido evolucionando, cómo es la historia natural, en este caso la enfermedad de caries, es cómo vamos a ir haciendo el tratamiento, ¿verdad? Y esto ha ido cambiando porque la cosmovisión o la visión del ser humano más la investigación, esto ha ido a hacer que vaya cambiando. Han cambiado las teorías de la enfermedad de caries o de la caries como se trataba antiguamente. Ya la investigación, la evidencia científica nos ha hecho hablar hoy en día, 2025, ya no de caries a secas, sino que hablamos de enfermedad de caries. Y hoy usted va a salir de esta sala y usted nunca más va a decir, oye, la caries, tiene una caries. No, enfermedad de caries o vamos a hablar de una lesión de caries. ¿Ya? Lesión de caries. Hoy en día no hablamos de caries a secas, hablamos de lesión de caries y de enfermedad de caries. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a entender hoy por caries dental? ¿Cierto? Habían tres alternativas en esta pregunta breve que les hice, ¿cierto? Alguno me respondió de lo que alcancé a mirar, ¿cierto? Que es la primera que se decía que es una enfermedad aguda, infecciosa y transmisible, creo, ¿no? ¿Ya? La segunda decía que era una enfermedad crónica, no transmisible, mediada por microorganismos, y la tercera que era una ruptura del esmalte asociado, no me acuerdo qué cosa es, asociado al mundo, ¿cierto? Que al pobre mundo que le hemos echado la culpa todos los años de la caries, ¿verdad? ¿Qué es caries dental? Hoy, una enfermedad crónica. Multifactorial, no transmisible. ¿Ya? Antiguamente se creía que las mamás, como podía tener caries en la boca, no le podía dar un beso a la guagua en la boca porque le iba a contagiar y le iba a transmitir todos los virus, o sea, todas las bacterias se permutan y la guagua le iba a salir caries. Estaba condenada. ¿Ya? Hoy en día sabemos que no hay que besar a los bebés en la boca por otras cosas, porque les podemos transmitir herpes, que son mucho más graves para una guagua chica recién nacida, que sacar un herpes simple, por ejemplo, un virus herpes, ¿cierto? Y esa guagua se puede morir. ¿Ya? Pero no porque la vamos a contagiar el mundo. ¿Ya? Hoy en día la enfermedad de caries, la caries dental no es transmisible, ¿ya? Ni es infecciosa. Cuando hablamos de infección, significa que sí o sí nos contagiamos un bicho y nos pegamos ese bicho y nos dio la enfermedad, ¿cierto? Eso es infeccioso. Pero esto no es infeccioso, es no transmisible y tampoco es infecciosa. Está mediada por microorganismos. Pero no significa que si el microorganismo está, vamos a tener caries. ¿Ya? Entonces, hoy en día hablamos de una enfermedad, ¿cierto? Multifactorial, no transmisible, dinámica, multifactorial, que está mediada por biopelículas y modulada por la dieta, que va a producir esta pérdida neta de minerales en los tejidos dentales duros. O sea, va a ocasionar que a futuro se pueda romper, tener esa ruptura del esmalte, ¿cierto? Y está determinada por distintos factores biológicos, conductuales, psicosociales, ambientales, y como consecuencia de esto se produce una lesión de caries. ¿Ya? Por lo tanto, es una enfermedad que afecta al individuo. ¿Ya? No solamente afecta un diente, afecta al individuo. ¿Ya? Y eso es lo que tienen también que saber. Se manifiestan los dientes, ¿cierto? Ahí la vemos, ahí la podemos observar, ahí la vamos a tratar cuando ya está desencadenada, pero repercute en la vida de una persona, en su calidad de vida, porque puede tener dolor, puede tener alteración en la masticación, afecta la alimentación, en la fonoarticulación, en la sonrisa, en la autoestima, y podemos seguir, ¿cierto? En lo económico, ¿cierto?
ponerse un implante producto de que se perdió un diente por caries no es barato, ¿verdad? Entonces afecta en la calidad de vida de una persona. Una persona que está con dolor de un diente, ¿cierto? Por caries, por lesión de caries, por enfermedad de caries, y está trabajando, va a tener que pedir permiso en el trabajo para poder ir al dentista o un montón de cosas. Entonces repercute en la calidad de vida de un individuo, no solamente en el diente, ¿ya? Y eso es lo importante también de esta asignatura, que entiendan que no vamos a tratar dientes, no vamos a ir a mirar caries en dientes, ¿ya? La idea de esto es que ustedes van a aprender a evaluar por qué ese paciente tiene enfermedad de caries y cómo lo puedo ayudar. No solamente voy a ir y le voy a tapar la lesión de caries. No, ¿qué puedo hacer para que ella no tenga enfermedad de caries? ¿Ya? Entonces, la caries dental es una enfermedad que uno dice que tiene las 3C, ¿ya? Es común porque tiene una alta prevalencia, como decía, es una pandemia, ¿ya? Es crónica porque es una enfermedad de larga duración, generalmente de progresión lenta, ¿ya? Y es compleja porque es multifactorial. ¿Ya? No es como decir, por ejemplo, si fuese dependiente de una sola cosa en particular, podríamos decir, ya, usted deje de hacer esto y listo. No hay más. ¿Ya? Pero es multifactorial, es compleja. Es muy compleja. ¿Ya? Y ha ido evolucionando la caries dental, ¿cierto? De un principio, como les decía, ya de los años 50, donde se conocía la triada de Kelly. ¿Ya? Esto es historia dentro de lo que es la enfermedad de caries, lo tienen que conocer. La triada de Kelly. En 1950, ¿qué decía Kelly? Que para que exista caries dental, solamente se conjugan 3 cosas. Obviamente está el diente, ¿cierto? Donde yo tengo una dieta con carbohidratos fermentables, ¿cierto? Y placa bacteriana, o sea, mugre, bacterias. ¿Ya? Si eso estaban los 3, caries. Listo. Eso evolucionó al año 87, donde este otro caballero dijo que hay que agregarle además el factor tiempo. A estas mismas 3 cositas, sumémosle el tiempo, porque esta enfermedad va a ocurrir en un periodo de tiempo. Un poco obvio, ¿cierto? No va a pasar así como hoy. Sí, dijo, ya sí, agreguemos el tiempo, ya, bien, tiempo. Va a pasar esto entre que el diente tome contacto con la mugre, ¿cierto? Y además que coman chocolate, sí, un caries en 3 meses. ¿Ya? Pero ¿en qué momento entonces estos bichos que tenemos en la boca, ¿cierto? Empieza a ser cariogénica? ¿Qué significa ese concepto? Que va a provocar una lesión, o sea, que es capaz de generar cariogénica. ¿Cuál es el rol de estos bichos que, si se fijan tanto en la triada como en la tétada, estaba, ¿cierto? El biofilm. Entonces, todos le empezaron a echar la culpa al mutano. Si ustedes se acuerdan, cuando en el colegio, los jardines les enseñaban, sí, la caries dental, y los niños lo recitaban, ¿quién provoca la caries dental? Y les streptococcus mutans, y el pobre mutan, todo le estaba la culpa a él. ¿Ya? Entonces ese era el villano, el agente biológico de caries dental, tú tenés mutan, tenés caries. ¿Por qué se pensaba eso? Porque en muchos estudios donde aislaban lesiones de caries, encontraban el mismo caso. Formaban en animales donde les daban dietas altas de sacarosa. La sacarosa es el azúcar libre de mesa, el azúcar blanca, esa es la sacarosa, ¿ya? En los animales donde les daban sacarosa veían que hacían caries, ¿ya? Después vieron que también estos mutans estaban muy presentes en los grupos acidogénicos y acidúricos. ¿Saben lo que es acidogénico? Ácido génico. ¿Qué es génico? Como que forma, ¿no? Y ácido, ácido. O sea, las bacterias acidogénicas son las que forman ácidos, ¿no? Eso es ácido génico. Entonces, estos mutantes estaban muy presentes en este grupo de bacterias, de las que producen ácidos. Y además, acidúricos. ¿Qué significa? Que viven en playa donde el medio está ácido. Y además generan más ácido. ¿Ya? Entonces, veía que para que se produjera la lesión de caries, teníamos que tener ese medio bien ácido. ¿Ya? Y vieron que además producían ciertos antígenos de superficie donde estas bacterias necesitaban esas zonas y esos lugares y esas glucoproteínas, ¿cierto? Para crecer, para adherirse y crecer, o sea, multiplicarse. ¿Ya? Entonces hasta ahí, el mutans era lo que provocaba y existía la teoría específica de la caries dental, donde decía que la caries es una infección
con bacterias específicamente mutas, que era la que lo provocaba, ¿ya? Del grupo muta, porque eso eran las bacterias que se habían identificado, ¿ya? Y eso fue alrededor del año 76, ¿ya? Esa era la teoría específica, teoría de la plaga específica, ¿ya? Luego, con el paso de los años se vio que habían zonas donde también habían mutans, ¿ya? Muchos mutants, pero no había caries. Eso era raro, porque se supone que el mutans era el que provocó la caries. ¿Cómo va a haber mutants y no hay caries? ¿Ya? Además se empezó a ver que también había caries en ausencia de mutants. O sea que eran otros bichos que estaban provocando caries. ¿Ya? Y además también se observó que en una persona con buen general casi no era detectable el nivel de mutants que tenía en su boca. No tenía casi una persona con buen general. Entonces estamos pensando otras cosas, que no era solamente el mutants a lo mejor lo que provocaba la enfermedad de caries. ¿Ya? Entonces se dieron cuenta que esta relación no era absoluta y que podían tener rol otras bacterias, y cerca del año 2000 ya se habló ahora, perdón, en el 86, 10 años después de la teoría específica, se habló ahora de la teoría no específica. O sea, que no era solamente el mutant, sino que eran un grupo de bichos. ¿Ya? Entonces, que no es solamente el resultado de un microorganismo, sino que de una cosa global, ¿ya? De que estaba en la placa bacteriana. ¿Ya? Entonces, que todos los microorganismos que estaban en la superficie del diente participan de igual manera en estos procesos patológicos. Y que cuando están en el fondo en un acúmulo excesivo y sobrepasan la capacidad del huésped de defenderse, se producía la caries. ¿Ya? O sea, usted podía estar mal, como en su inmunidad, si los bichos sobrepasaban su capacidad de defenderse, caries. ¿Ya? Pasaba el umbral. Entonces, la cantidad de placa iba a determinar qué tan rígidos eran para hacer caries. ¿Ya? Tenía mucho y usted estaba ahí como que, ay, no me puedo defender. ¿Ya? Y luego, ya por el año 94, se dieron cuenta que no era tan así, que existían otras cosas, ¿cierto? Que es la teoría en la que se basa la actualidad, donde hablamos de la teoría ecológica de Marx. ¿Ya? La teoría ecológica del doctor Marx, donde dice, ¿cierto? ¿Era el mouse? ¿O no? Entonces, que vamos a tener cierto grupo de microorganismos, efectivamente, los necesitamos para que estén ahí, y lamentablemente no tenemos nada con qué sacarle los microorganismos de la boca, ¿ya? Porque lo que nosotros hacemos con el cepillado es desorganizar estos bichos que están ordenaditos, ¿ya? Pero al cabo de los minutos se vuelven a organizar y empiezan a formarse nuevamente, ¿ya? Entonces nosotros no podemos, lamentablemente no existe una vacuna o algo con lo que nosotros nos puedan sacar los bichos de la boca y listo, se acabó, no hay caries. ¿Ya? No se puede. Entonces vamos a tener microorganismos que van a estar en nuestra boca siempre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vio el doctor Marx? Que en el fondo siempre nosotros vamos a tener microorganismos en la boca. ¿Ya? Y vamos a tener unos microorganismos que van a estar, si nosotros mantenemos esto en equilibrio, van a estar ahí tranquilos. ¿Ya? Pero que hay cosas que generan que esa microbiota se vuelva más patógena, se genera un desequilibrio y empieza el proceso de la enfermedad de caries. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué observaron? Que cuando bajaba el pH de la boca a un pH más ácido, ¿cuándo vamos a tener un pH ácido? ¿Cuánto es menor a qué? Menor a 7, ¿verdad? Entonces, cuando observaron que teníamos un pH más bajo, un pH más ácido, con una dieta alta en azúcar y en presencia, por ejemplo, de un bajo flujo salivar, se generaba un desastre en la cavidad oral. Se pierde el equilibrio, ¿ya? Y se generaba este proceso de disbiosis, ¿ya? Una disbiosis ecológica, un desequilibrio, ¿ya? Y eso generaba que ocurra la enfermedad. Entonces pasamos de un estado de salud con la microbiota que está residente, ¿cierto? Ante estas condiciones de baja de pH, dieta alta en azúcar, bajo flujo salivar, pasábamos a una microbiota cariogénica, ¿ya? Muy acidogénica, muy acidúrica, ¿ya? Y se generaba la enfermedad producto de esta disbiosis o desequilibrio
ecológico. ¿Ya? Y esa es la teoría ecológica del doctor Ramos, que es lo actual para entender el proceso de caries dental y por qué hoy no solamente la tratamos atacando las bacterias, ¿ya? Sino que es multifactorial. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Me siguen todos? ¿Sí? ¿Hay alguien que no lo entienda? Seguimos. Entonces, cambió este paradigma de entender la caries como una enfermedad infecto-contagiosa y transmisible, ¿ya? A esta enfermedad crónica no transmisible, inducida por bacterias, pero donde el biofilm es un mediador para que esto ocurra, pero no es el causante. ¿Ya? Lo necesitamos para que ocurra, ¿ya? Pero si mantenemos todos los demás en equilibrio, un pH tendiente a neutro, ¿cierto? Un buen flujo salival, una dieta baja en azúcar, esa microflora va a estar ahí, tranquila, ¿ya? Se va a mantener en equilibrio y no vamos a pasar al estado de disbiosis ecológica, ¿ya? Entonces, tenemos, recuerden que partimos por la triada, después la tetra, donde se incluye el tiempo, y tenemos todo lo demás que tiene que ver con el tema de la saliva, ¿cierto? Los fluoruros y todos los factores socioconductuales de los pacientes, las conductas de higiene, el nivel socioeconómico, las actitudes, las conductas dietéticas, la educación, el ingreso económico, que también es un factor determinante, ¿cierto? Ha hecho que el modelo etiológico actual de la enfermedad de caries tiene relación con una formación, una lesión, ¿cierto? Factores primarios o del ambiente insular y todo lo que son factores secundarios. Hoy en día hablamos de esta enfermedad de caries, ¿ya? Y de lesión de caries, donde la lesión de caries es la manifestación clínica de la enfermedad, ¿ya? Yo les digo que un paciente, por ejemplo, tiene diabetes, diabetes es la enfermedad, ¿cierto? Pero una manifestación clínica de la enfermedad de diabetes es, ¿cuál, por ejemplo, podría ser? ¿Cómo es la glicemia de un paciente diabético? La manifestación clínica de la diabetes es si me sale un hemoglucosa alto o una hemoglobina glicosila alta, ¿cierto? En un examen de sangre. ¿Ya? Entonces, en la enfermedad de caries, la manifestación clínica de la enfermedad de caries es la lesión de caries. No la carización, la lesión de caries. En cuarto en clínica, con sus compañeros, cuando nos van a presentar odontograma, o nos van a decir, doctor, tiene el diente tanto con una caries, ¿cómo? ¿Cómo? Lesión de caries en el diente 3.5 por oclusal, IGDAS tanto. Y todo eso lo van a aprender. ¿Ya? Porque ya no tenemos hoy en día solamente la lesión de caries, que es la cavidad, ¿cierto? El huequito, el diente está roto, pero nosotros la vemos. Hoy en día tenemos lesiones de caries y somos capaces de identificar desde los estadios iniciales hasta cuando ya el diente está destruido. ¿Y a dónde tenemos que llegar nosotros? Idealmente a que no haya lesión o a los estadios iniciales. IGDAS 1, IGDAS 2, idealmente. Ojalá que no haya lesión. Pero si hay, encontrarla y pesquisarla en las primeras lesiones. ¿Ya? Entonces, como les decía, nosotros vamos a hacer una detección cuando hacemos un examen clínico, ¿cierto? Hacemos una detección donde evaluamos y vamos a identificar lesiones de caries, ¿cierto? Que va a ser, como les decía, el signo clínico, la manifestación clínica de la enfermedad, que la podemos observar tanto en la corona o en la raíz del diente, dependiendo de dónde esté ubicada, donde hoy en día vamos a tener lesiones de mancha blanca, que va a ser el primer signo clínico de la enfermedad. Si se fijan, eso no está cavitado, ya hasta lesiones ya cavitadas, que era antes lo evidente cuando había una enfermedad, ¿cierto? Pero hoy en día podemos tener un paciente enfermo y no encontrar en su boca ninguna lesión así. Así. Pero podemos ver múltiples lesiones de estas y tenemos un paciente enfermo, ¿ya? Con enfermedad de caries. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué ese paciente está así? Es lo que nosotros hacemos cuando realizamos un diagnóstico. Tenemos la
pensando que el paciente está así. ¿Ya? Y como les decía, en esta teoría ecológica del doctor Mack, ¿cierto? Que decía que pasamos de un estado de equilibrio a una disbiosis ecológica, nosotros constantemente estamos en nuestra boca sufriendo con cada galleta que nos comemos, ¿cierto? Con cada cafecito con azúcar, con cada piscola con Coca-Cola normal. Todo el tiempo estamos en un constante proceso de des y remineralización en nuestra boca. Todo el tiempo. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? Que cuando nuestra cavidad oral, en nuestra boca, ¿cierto? Tenemos un pH ácido, que el pH crítico para que ocurra esto es el 5.5, ¿cierto? Vamos a pasar de un proceso de equilibrio a un proceso de desmineralización. Recuerden que el esmalte está lleno de minerales, ¿cierto? Es la estructura más mineralizada del cuerpo, es la estructura del órgano más duro del cuerpo, el esmalte. Y el esmalte se rompe. ¿Sí o no? ¿Por qué ocurre? Porque el esmalte pierde minerales. Y si estamos en una constante de pH ácido, constantemente perdiendo minerales, y estamos toda la mañana tomándonos una Coca-Cola normal, más un paquete de galletas, y después no me cepillo los dientes, almuerzo, me mandó otra Coca-Cola, lo mismo, me quedé estudiando, carreteé, me lavé los dientes para dormir, todo el tiempo mi esmalte está en estado de desmineralización. ¿Ya? Y nosotros todo el tiempo estamos en esta constante de perder minerales y nos cepillamos con pasta con flúor y estamos en una etapa de remineralización. Y ahí está, todo el tiempo. Cuando se sobrepasa el equilibrio, donde la desmineralización es mayor a la remineralización, empezamos a observar este tipo de lesiones que vamos a hablar. Y cuando obviamente esto persiste, imagínense que esto será tan duro como al inicio en salud. No, se va colocando cada vez más blando ese esmalte porque pierde minerales, que yo esto incluso después con una uña lo empiezo a sacar y eso sale. Imagínense, con una uña, eso sale. ¿Conocen las cucharetas de caries? Sí. Una cuchareta de caries, yo la hago así. Le hago un destartraje a este paciente con la punta de escáner. Y si yo paso a tocar este esmalte, lo voy a romper. Y ahí ya hice una cavidad. ¿Ya? Porque sobrepasa entonces ahora la desmineralización que gana a esta remineralización. ¿Ya? Si mantenemos eso en equilibrio, como les decía, no va a haber formación de lesión de caries. Pero cuando la desmineralización se gana, nos encontramos con pérdidas de mineral y sí hay formación de lesión. ¿Ya? Entonces, resumiendo, hoy la enfermedad de caries la tratamos como una enfermedad crónica, dinámica, multifactorial, no transmisible, ¿cierto? Mediada por biofilm y modulada por la dieta. ¿Ya? Porque si tenemos una dieta alta en azúcar, vamos a tener enfermedad de caries. Que produce una pérdida mineral neta de los tejidos duros del diente y está determinada por múltiples factores. Y en consecuencia, se va a desarrollar una lesión de caries. Bueno, y esto es lo que vamos a ir desglosando a lo largo de la asignatura. ¿Ya? Vamos a ir viendo qué pasa con el biofilm, qué pasa con la dieta, qué pasa con la saliva, ¿ya? Y los factores biológicos, conductuales, cuáles son los factores de riesgo que yo tengo que identificar en un paciente. Cuando yo le voy a decir, ¿sabe qué? Usted tiene mayor riesgo que usted el tener caries. Usted tiene un riesgo bajo, usted es uno moderado, uno alto. Lo tengo que controlar una vez al mes, lo tengo que controlar cada 3, lo tengo que controlar cada 6, una vez al año me viene a ver. ¿Cierto? De eso depende. Cuando yo a mi paciente le voy a decir estos factores sean clínicos, cada cuánto tiempo yo lo voy a controlar. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿dónde creen ustedes que son las zonas de mayor riesgo? Ahora, en el diente, en nuestra estructura dentaria, ¿dónde podemos encontrar o
con mayor riesgo de que aparezcan estas lesiones de caries y que se hablan como de sitios protegidos, porque son sitios donde siempre va a haber acumulación de biofilm, aunque nosotros no queramos, donde tenemos que ser muy insistentes y muy meticulosos, muy minuciosos en la higiene dental por la misma razón. ¿Ya? ¿Cuál creen? Ya, perfecto, las zonas interproximales. Ahí. ¿Qué tenemos ahí? Solo pensar. Surcos y fisuras. ¿Cierto? Surcos y fisuras. Zonas muy riesgosas, ¿cierto? Donde son sitios protegidos porque es biofilm. Sitios protegidos por biofilm. ¿Ya? Puntos de contacto proximal, como bien dijeron, ¿verdad? ¿Qué más? Las raíces expuestas. Si tenemos recesiones gingivales, recuerden que la raíz es una zona del diente que está cubierta por el SIDA, que tiene que estar cubierta por el SIDA. Porque en la raíz, ¿hay esmalte? No. ¿Sí? ¿Hay esmalte en la raíz del diente? No. ¿Qué tenemos en la raíz del diente? Cemento. ¿Y el cemento es duro o blandito? Blando. Por lo tanto, tenemos una raíz expuesta y la lesión va a ser mucho más rápida porque lo que le va a costar, si se acumula biofilm, ¿cierto? Empezar a perder minerales es mucho más rápido y como tiene menos minerales que el esmalte, porque es menos duro que el esmalte, más rápido puede hacerse una lesión de caries. ¿Ya? Las zonas del margen gingival, si tenemos, ¿cierto? Recuerden, porque ustedes dentro de promoción y prevención, y creo que también por la introducción, ¿cierto? Tienen un poco de técnicas de higiene, ¿verdad? Por lo tanto, porque dentro de una de las técnicas de higiene que nosotros procuramos enseñar, ¿cuál es? Una persona joven, adulta, digamos. Ustedes, ¿qué técnica sería nosotros le vamos a enseñar a una persona adulta? ¿Cuál es técnica de higiene? ¿Cuál va? Vas modificada. ¿Cuál es una de las características de la técnica vas modificada? ¿Perdón? Ya, pero antes del barrido, ¿cómo vamos a ubicar ese cepillo de dientes? 45 grados hacia el sur, o sea, el margen gingival. ¿Y por qué? Porque es una zona de acumulación en el cual yo necesito mover este cepillo, haciendo una pequeña liberación, para soltar ese biofilm, esa placa bacteriana acumulada en el margen gingival. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué vemos ahí en esa imagen? Restauraciones de tipo amalgama, unas resinas. ¿Cómo se ven? Bien, más o menos. Defectuosos. Esto es lo que hacemos restauraciones defectuosas. Zonas de acúmulo de biofilm. ¿Ya? Si yo tengo una restauración defectuosa, es una zona de acúmulo de biofilm. ¿Verdad? ¿Qué tengo ahí? Aparatos de ortodoncia. Esto no me diga un frenillo. Aparatos de ortodoncia. Ustedes son aparatos de ortodoncia. Zonas retentivas de acúmulo de biofilm. ¿Cierto? Es muy característico que una vez retirados los brackets, ¿ya? Muchos pacientes quedan con una lesión de mancha blanca arriba y abajo, justo entre el bracket. ¿Por qué? Porque son zonas retentivas de biofilm. ¿Ya? Por lo tanto, mientras estas zonas protegidas, ¿cierto?, de zonas de biofilm se mantengan bien activas con biofilm, vamos a tener progresión de lesión. Entonces, considerando todo lo que hemos hablado, ¿cuál será el tratamiento hoy más efectivo contra la enfermedad de caries? Y la dieta, ¿qué le vamos a decir? No como. ¿Ya? Una dieta baja en azúcares fermentados. ¿Qué más? Higiene. ¿Qué más? Controles periódicos, ¿cierto? Antiguamente, pues también tenemos tu historia de que antiguamente los primeros dentistas decían barberos. Ustedes saben, ¿cierto? ¿Por qué le decían barberos?
18, ¿cierto? Ese es el boom, la ontología restauradora. Ustedes se les enseña, ¿cierto?, a limpiar el diente, a hacer preparaciones, para poder tapar. Porque necesitamos que también sepan, trabajen su motricidad, sepan usar la rutina, ¿cierto?, el microscopio, etc. Pero hoy en día, en cardiología, es lo que menos se busca, ¿ya? A mí mi objetivo es que ojalá la implantología no existiera, ¿ya? A menos que obviamente tiene que existir, que hay personas que puedan perder por otras razones, ¿no? Pero que no sea frustrante, ¿vale? Pero ¿qué va a pasar entonces con lo que bien dijeron ustedes algunos, ¿cierto?, con todos estos factores, cuando hablamos de que es una enfermedad multifactorial, los factores etiológicos, ¿ya? Recuerden que hay que ir a lo que provoca, ¿cierto? Volvemos al mismo ejemplo. Porque una persona se vuelve diabética, por ejemplo, ¿que nació diabética? Hay veces que sí hay un componente genético importante, sí es verdad, sobre todo cuando es diabético tipo 1, ¿verdad? Pero vámonos a una persona diabética tipo 2. ¿Nació diabética? No, ¿verdad? Algo ocurrió, una serie de malas decisiones, pero muchos factores, ¿cierto?, que conductuales, de dieta, un montón de cosas, ¿cierto?, que hicieron que esta persona fuera diabética, ¿verdad? Principalmente hábitos de alimentación, ¿cierto?, sedentarismo, pacientes fumadores, que también tiene una directa relación con la enfermedad de diabetes, ¿verdad?, el tabaquismo. Entonces, son factores etiológicos. Efectivamente, la diabetes se trata con pastillas, ¿cierto? La persona ya que es diabética ya se toma sus pastillas, ya cuando es más avanzado tiene que inyectar insulina, ¿verdad?, para poder tratar esta enfermedad. Pero el tratamiento ideal, o sea, que tiene que contemplar, y por eso, por ejemplo, los consultorios, los pacientes diabéticos pasan con enfermeros, nutricionistas, oftalmólogos, porque además van teniendo una serie de secuelas en enfermedad, ¿cierto? Pero tenemos que ir a etiología, ¿verdad?, a tratar y a educar a la gente, ¿cierto? Porque hoy en día está siendo tan en boga el tema de que hay mucha obesidad infantil, ¿no? Mucha obesidad infantil, hay niños de menos de 10 años que son hipertensos. Y eso está pasando cada vez más, ¿ya? Entonces, estamos lamentablemente a una sociedad que va a ser obesa. Tenemos uno de los índices de obesidad más altos de Latinoamérica, ¿sí? Tenemos más alto, ¿ya? Entonces, hay que, ¿qué pasa con tratar los factores etiológicos de la enfermedad? ¿Cierto? Entonces, hoy en día sabemos que esta enfermedad es no transmisible y que tiene un gran componente conductual, ¿cierto? Conocemos cómo se provoca la enfermedad. Conocemos cómo se desencadena y el enfoque tiene que ser multidisciplinario. Nos tenemos que enfocar, ¿cierto?, en todas las cosas que están siendo parte de este proceso y que lleva a la disbiosis, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Una dieta, ¿cierto?, alta en azúcares va a generar esta disbiosis, va a alterar este equilibrio dinámico que tenemos y vamos a tener la lesión de caries como manifestación clínica visible, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que evaluar a nivel individual, ¿cierto?, el consumo de azúcar, la dieta, como bien decía el compañero, ¿cierto?, controles periódicos, la educación, ¿cierto?, la higiene, pero también se necesitan establecer políticas públicas, ¿ya?, para que esto parta a temprana edad. Por eso hoy en día, con el gen de la salud oral de la embarazada, uno comienza diciéndole a la mujer que el primer control odontológico es antes del primer año de vida. Que hoy el cepillado con pasta dental fluorada comienza con la erupción del primer diente, ¿ya? Y esas son políticas públicas que se están instaurando porque ya se conoce y se reconoce cómo ocurre esta enfermedad, ¿ya? Por eso hoy en día existe este famoso programa CELO, que conversábamos el año pasado también, ¿se acuerdan? Es un programa de control con enfoque de riesgo odontológico, donde si bien hay un niño que tiene 6 meses y está saliendo recién la 7.1 y la 8.1, evidentemente no va a tener lesión de caries, ¿cierto? Pero ese mismo niño, que si yo después lo veo a los 2 años y tiene 16 dientes, puede que 14 dientes estén con caries a los 2 años, ¿ya? Entonces por eso es tan importante la educación, la promoción
porque necesitamos trabajar en los factores de riesgo. Y controlar, ¿cierto? Todo esto, como bien mencionaba, controles, higiene, dieta, uso de fluoruros, consumo de agua, etc. ¿Para qué? Para hacer una detección temprana de lesiones y un manejo operatorio, ¿cierto? Que hoy en día está de la mano con la mínima intervención. Hoy en día ya no se hacen esas planimetrías que se hacían antes con el señor Black, que cuando se hacía una amalgama, ¿cierto? Como la amalgama es de retención mecánica, la resina que es de retención de qué tipo. ¿Cómo se retiene una resina en el diente? ¿De qué manera? ¿Ya? ¿Pero eso qué es? ¿Una unión? Sí. La amalgama lo hacía de forma mecánica, la amalgama no se pegaba bien. ¿Ya? La amalgama te hacían un diseño de tal manera que tú al colocarlo, eso queda ahí y se retiene, no sale, pero por un efecto mecánico. ¿Ya? Por eso, si teníamos una lesión que era así, hacían una lesión así, la agrandaban para que esta amalgama no se creciera. ¿Ya? Porque la trabazón de la amalgama es mecánica. Entonces, antiguamente no se estaba tratando la enfermedad, sino que más bien era tratar la lesión, pero no estábamos tratando la enfermedad. Entonces, hoy en día lo que se busca es no solamente ir a tapar dientes, ¿ya? Sino que ir un poquito más allá porque necesitamos tratar la enfermedad. Y si nosotros tenemos una restauración que nos haya quedado preciosa y todo, esa restauración va a fallar, lo más probable. ¿Ya? Cerca del 70% del trabajo de restauraciones son recambios de tapaduras. ¿Ya? Que se fracturó un poquito, que quedó mal acá, que no quedó bien el sellado marginal y hay que rehacer. Y cada vez que nosotros tenemos que rehacer la restauración, implica mayor tejido dental a eliminar. Siempre. ¿Ya? Aunque seamos súper poco invasivos. Pero ya el eliminar una amalgama así implica que yo tengo que sacar toda la amalgama y si quiero hacer algo estético no puedo dejar amalgama porque se va a traslucir. ¿Cierto? Por lo tanto entramos en este famoso espiral de la muerte que se le conoce, ¿cierto? Donde partimos con un diente sano, se le hace un sellante, el sellante se fracturó o hizo una lesión alrededor del sellante, se hace una restauración de resina, después de esa resina se hizo lesión de caries alrededor de esa resina, se tuvo que sacar y agrandar un poquito, después cada vez más grande, y ahora no se puede hacer una resina, hay que hacer una incrustación. La incrustación lamentablemente falló con ese cuerno, empezó con sintomatología, se fue a endodoncia. La endodoncia hay que hacerle después otra vez una corona, una incrustación. Resulta que se fracturó una de las raíces a lo mejor, o hay que ponerle un poste ahora para que afirme bien esa corona. Se le pone una corona con poste y puede ser que eso finalmente no se fracturó, hay que extraer y finalmente terminamos en el motivo. Entonces un ciclo. Ese ciclo se le conoce el espiral de la muerte. Entonces hoy en día está en boga la odontología de mínima intervención, donde nosotros tratamos de cada vez meter y usar menos la técnica. ¿Ya? Cuando pasen a preclínico, y algunos ya han tenido preclínico, estuvieron haciendo sus diseños de clase 2, levanten la mano honestamente, ¿cuántos con la turbina dañaron el diente vecino? ¿Cuántos? Honestamente, dañaron el diente vecino cuando preparamos sus clases 2. La gran mayoría, pero es probable que la banda metálica también la dañaron y pasaban, ¿cierto?, a darle aunque sea una pequeña muestra al diente vecino. Y eso, trabajando, piensen en las condiciones en las que estamos trabajando. Sin molestia, su paciente no salivaba, no se movía, no respira, no habla, no se cansa y dañaba el diente vecino. Imagínense un paciente que va a estar ahí, están trabajando en una 3-7, incluso especial, que el paciente está ahí con la lengua, moviéndole el ejecutor, quieren aislar, es difícil, se mueve y pasan a dañar el diente vecino. ¿Ya? Probablemente al principio no va a pasar nada, ¿ya? Pero va a ser una zona ahora de mayor acumulación de biofilm, ¿ya? Que va a ir evolucionando y va a lo más probable ser una lesión. Y ese diente que estaba sano va a necesitar a lo mejor una restauración. Y si esa restauración está en la zona interproximal, es mucho más probable que esa restauración falle.
quedado bien el margen gingival, que no haya quedado bien sellado del margen, y se empieza a filtrar, el paciente tiene sintomatología, cambia la exploración. Y en esa zona estamos bien cerca de los cuernos pulpares, sintomatología, endodoncia, puse, hay que hacerle un grupo, tal vez una corona, falló, sigue con sintomatología, se fracturó, corona mucosa, hay que extraer y inflar. ¿Ya? Ya, jóvenes, harta información.